Hola a todos, o Annyeonghaseyo en coreano, soy Alena de Alena Mangas. Y iniciamos con la primera parte de Demonios. Antes de que continuemos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con tus mangas favoritos. El fin de una vida llena de traiciones y un disparatado viaje en el tiempo. El niño del demonio, así llamaron a aquel hombre. Solo él había nacido con aquellos ojos rojos. Todos lo llamaban así, a excepción de Altair Chernabaj. Altair y aquel hombre fueron a muchas batallas juntos. Ella jamás dudó de él. Un caballero noble como él, ella jamás pondría en tela de juicio su fidelidad. Era un héroe de guerra, alguien sumamente devoto al imperio. Con frialdad aquel hombre desenvainó su espada y le quitó la vida a Altair. Aún tocando su herida, ella no lo podía creer. ¿Por qué él estaba traicionando de esa forma? Por fin aquel hombre reveló sus alas gigantescas. La razón era simple, él era el demonio. Altair lo miró con estupor. No podía ser. Con frialdad se arrodilló enfrente de Altair. Sí, efectivamente, él era el demonio. ¿Y qué más daba? ¿Cómo pudo no darse cuenta antes? Sí, él era el sucio demonio. Él había estado volando a su alrededor todo este tiempo. En realidad no era algo insultante. Él era un demonio. Altair no pudo comprender sus palabras. Él no era sucio. Ella jamás pensó así de él. Con paso recio, aquel hombre se fue acercando a Altair. ¿Qué más iba a hacer? ¿Qué más debía él hacer para cambiar su sucio origen? ¿Convertirse en un noble caballero? ¿Ir a lugares a donde nadie más desea ir? Él ya había hecho todo eso. Entonces él supuso, si algún día Altair se entera de mi verdadera identidad, ella me aceptará un poco más, ¿no? Pero ahora él entendió. Ese era el resultado de todos sus esfuerzos. Nada. Altair jamás pensó en eso. Ella no luchó para lograr eso. Entonces ese era el fin. Para ella, para él, ellos habían soportado tantas guerras juntos. Habían pasado por tantas dificultades. ¿Qué hizo mal? Pero aquel hombre lo sabía perfectamente. Altair siempre lo había despreciado. Entonces él nunca tuvo ninguna opción para escoger. Él terminaría con todo. Terminaría con ella con sus propias manos. Altair no podía quejarse. Ella había vivido una muy buena vida. Jamás vivió como él. Él siempre vivió bajo un estigma. Despreciarlo. Sí, Altair iba a estar bien con todo esto. El demonio, sí, ese nombre lo iba a perseguir por toda la eternidad. Ella muy vagamente había adivinado su identidad todo este tiempo. Quizás fue su error, negarse a sí misma. Tal vez todo fue su culpa, pero ella no admitiría aquello. No, el Ajin Starrot que ella conoció, un caballero noble. Él fue el guardián del imperio. Si él era el demonio, entonces ¿cómo se podría calificar a esa gente hipócrita? Sí, a quienes lo habían llamado demonio. Ella siempre se consideró su camarada. Ella quiso protegerlo, tanto como pudo. Ajin miró a Altair furibundo. ¿De qué diablos estaba hablando? Altair ya no podía con el dolor. Ella lo sabía. Muy pronto perdería la vida. Pero mirándolo con lágrimas en los ojos, quiso decirle, incluso si mucho antes ella hubiera sabido su verdadera identidad, ella lo hubiera amado de la misma forma y hubiera continuado protegiéndolo. Ajin con sorpresa soltó su espada. No, ¿de qué estaba hablando Altair? Altair solo deseó una cosa. Si en una próxima vida se encontraban, ella no lo aceptaría de nuevo. Ella jamás lo vería como su igual. Antes de cerrar sus ojos pudo ver a Ajin intentando salvarla. El cuerpo de Altair cayó sangrante en el piso. Ajin con delicadeza la levantó. Él jamás en realidad debió conocerla. Si él jamás lo hubiera conocido, él hubiera aceptado su destino. Él hubiera vivido como demonio. Para Mark Twain, algunas personas no son capaces de creer en sí mismas hasta que otra persona cree en ellas primero. Ajin se enamoró de Altair a primera vista, pero él jamás aceptó sus sentimientos. Él no era nada frente a ella, pero ella en realidad lo había apreciado. ¿Y ahora qué iba a hacer? Altair perdió la conciencia por unos momentos, pero luego de forma súbita la recuperó. La espada del imperio, la única duquesa del imperio. Si ella lo hubiera sabido, era él. Él siempre fue el traidor inesperado.
ella se hubiera dado cuenta. Hubiera sido más cautelosa, tal vez. Altair caminaba por un largo corredor. ¿Aquello era la vida después de la muerte? Al mirar en un cuadro se dio cuenta. Estaba inspirado en el banquete del cumpleaños de la 7ª princesa. Al tocar la pintura rememoró aquellos hechos. Toda la alta nobleza hablaba sobre el joven conde de Starrot. Agin Starrot era despreciado por tener ojos de color rojizo. Todos lo consideraban el hijo del demonio. Le molestaron aquellos comentarios. Esa gente era fantasiosa. Ella estaba interesada en las capacidades como espadachín de Starrot. Si él era tan capaz, ella incluso podría invitarlo a su mansión. Y podrían tener un duelo, ¿no? Todas las señoritas estaban seguras. Altair Chernobog seguramente había asistido a aquel banquete con el fin de conocer al heredero, pero Altair no había asistido para ello. Pero las señoritas estaban seguras. Muy pronto la duquesa Altair cambiaría de opinión. Ella aún no había visto al guapísimo Agin Starrot. Después de todo, allí donde se encontrara el heredero de Starrot, siempre provocaría alboroto. Agin Starrot, un joven de apariencia altiva, ojos color rubí y cabellos negros. Altair se sentía tan avergonzada, no sabía cómo hablarle. Era como un demonio encantador de almas. Ella intentó detenerlo. Agin volteó a mirarla. Altair prefirió evitar su mirada. Si ella lo contemplara por solo un minuto, perdería la compostura. Altair pudo ver la expresión facial de Agin. Sí, seguramente lo pensó. Ella no quiere verme. Prefiere la muerte antes. Siguió recorriendo aquel pasillo. En el siguiente cuadro pudo ver otro hecho de su vida. En ese entonces su enemigo Gehenna había logrado cruzar el acantilado, cortando las vías de suministro y avanzando por la retaguardia. Altair era la comandante de la Armada Imperial. Para Lord Rossets, aquello era imposible. Aquel acantilado estaba lleno de demonios. No obstante, le sugirió a Altair que tal vez el duque Starrot podría ir hasta allí y utilizar sus habilidades mágicas para llamar a los demonios y que estos rastrearan a sus enemigos. Altair se enojó profundamente al escuchar aquella sugerencia e incluso amenazó a los Rossets. Si él volvía a decir una palabra sobre aquello, ella misma lo llevaría hacia la justicia imperial marcial. Él estaba proponiendo la realización de una misión suicida. Ella no permitiría aquello al interior de su ejército. Sin embargo, para sorpresa de Altair, Agin abogó por aquella estrategia. Para llevar a cabo aquellos planes, solo se necesitaría de un grupo muy reducido de soldados de alto rango. Rastrearían a los enemigos infiltrados, los vencerían y finalmente lanzarían una bengala en señal de victoria, con la cual se daría inicio a un segundo ataque para poder derrotar de manera definitiva al enemigo. Lord Rossets escuchó alarmado los planes de Agin. Aquella era una misión suicida. Sí, él lo había sugerido, pero jamás pensó en contar con el apoyo de Agin. Los soldados de alto rango eran necesarios para el imperio. Ellos no podían usarlos en una misión suicida. Con frialdad, Altair le preguntó a Kai Rossets si él tenía algún otro plan. Para el comandante Kai Rossets, ellos debían esperar los refuerzos del norte. Altair lo contradijo. Ella lo sabía perfectamente. Aquellos refuerzos jamás llegarían. Ellos debían actuar en ese momento, antes de la llegada de Gehenna, mientras solo se encontraban allí sus soldados. Altair le ordenó a Agin formar aquella unidad y liderarla. Agin miró a Altair con resentimiento y Altair se sintió profundamente agobiada. Al enviarlo allí estaba dando por cierto que él era un demonio. Además de eso, Altair le ordenó a Agin dejar las suficientes unidades restantes para controlar el ataque del enemigo. Al hacer aquello, Altair ponía a Agin en una encrucijada. Él debía llevar a cabo aquella misión suicida con pocos hombres y sin embargo salir victorioso. Para Sun Tzu en el arte de la guerra era sumamente importante contar con un ejército lleno de moral y esperanza. En ese momento, Altair no fue una buena líder. Abandonó a Agin.
no le permitió llevar refuerzos, aun sabiendo de la dificultad de aquella misión. Simplemente lo usó como una arma. Altair sintió el aura opresiva de Agin, pero evitó enfrentarse a él y salió de forma rauda. Altair temía las miradas insidiosas de la nobleza y también de su ejército. Todos allí despreciaban a Agin. Ella en realidad simplemente no quería ganarse problemas. Actuó de forma egoísta y no fue una buena líder al mandarlo a realizar aquella misión suicida. Ella jamás había despreciado a Agin, pero tampoco lo había valorado adecuadamente. Para el ensayista francés François de Rochefoucauld, no hay disfraz que pueda ocultar largo tiempo el amor donde lo hay, ni fingirlo donde no lo hay. Altair se sintió profundamente deslumbrada por la belleza de Agin, y al darle un alto rango al interior de su ejército, creía demostrarle su amor y respeto. Empero en algunas situaciones no trató a Agin como un ser humano, y por otro lado, en otras lo utilizó como un arma. Sí, ella tenía sentimientos por Agin, pero jamás fue capaz de amarlo con todo su ser. Ella tenía muchas responsabilidades, era la única duquesa del imperio, la comandante mayor del ejército imperial, y al mismo tiempo sus profundos miedos jamás le permitieron acercarse de forma sincera a Agin. Se sentía tan frustrada. Era como si le faltara el aire. En la última pintura, Altair pudo ver el futuro de Agin. Luego de traicionar a Altair, el emperador condenó a Agin y posteriormente lo ejecutó. Bajo las órdenes del emperador, los hechiceros despertaron la forma demoníaca de Agin y se desataron una serie de calamidades: la invasión de las tribus barbáricas, el ataque de los demonios, la crisis del imperio. Cuando ella junto con sus soldados fueron a la gran guerra, todos temían ser derrotados. No obstante, ellos ganaron. Por supuesto, ella no lo sabía. Tiempo después, todos sus intentos fueron inútiles. El imperio igualmente iba a caer en desgracia. Ella en realidad no respetó a Agin, lo usó como un arma. En algún punto, ella también era la culpable de la caída del imperio. El perdón no existía. Probablemente ella iría al infierno, ¿no? Abriendo aquella puerta con seguridad, Altair decidió asumir todas sus responsabilidades. Empero, si en algún momento Agin reencarnara, ella solo tenía un deseo: que en aquella nueva vida Agin lograra aceptarse a sí mismo. Tal vez una vez más toda la gente lo humillara y repudiara, pero ojalá en esta ocasión a él no le importe la opinión de los demás y se ame a sí mismo. Altair cerró los ojos, esperaba ver el infierno, pero no vio eso. Vio un techo. Olió pudín de leche y galletas. ¿Dónde estaba ella? ¿Por qué su cuerpo se sentía más pequeño? Extrañamente, las memorias sobre su padre ya fallecido habían vuelto con una mayor fuerza. Altair se levantó, estaba en una cama. La sirvienta le comentó que tan pronto como ella terminara de comer los snacks, ella debía bajar para reunirse con el señor. Altair se sintió sumamente molesta al escuchar aquello. Ella era la dueña de aquellos señoríos. ¿Acaso alguien había tomado su posición mientras ella fue a la guerra? La sirvienta miró con extrañeza a su señorita. ¿Había dormido mal acaso la pequeña? Altair jaló su mejilla con desesperación. ¿Por qué sus brazos eran tan pequeños? Su cabello tan corto y su cuerpo era tan suave y sus músculos. La sirvienta estaba realmente asustada. ¿Qué pasaría si la señorita se hacía daño? Seguramente el señor la castigaría. Por eso le empezó a pedir perdón a su pequeña señorita. Altair la miró totalmente sorprendida. Un hombre de bellos rasgos, con cabellos rubios y ojos violetas, le preguntó a Altair si una vez más estaba acosando a aquella sirvienta. Al mismo tiempo la saludó. Altair de forma rápida reconoció a aquel hombre. Se trataba de su padre, Rowan Chernobog, el líder de la facción aristocrática. Altair empezó a sudar frío. ¿Por qué estaba viendo una vez más a su padre ya muerto?
¿Aquella era una alucinación? ¿Un juego pérfido creado por el mismísimo diablo? ¿Acaso Agin Starrott había ideado todo eso? El bello rostro de Rowan se tornó serio. ¿Por qué su hija estaba trayendo a colación aquel nombre, Starrott? En ese momento, Altair lo recordó. Su padre era el líder de la facción aristocrática. Esta facción pretendía evitar un control autoritario por parte de la monarquía. El padre de Agin era el líder de la facción imperialista. Este grupo se encontraba a favor del control autoritario del emperador. Asimismo defendían la superioridad de la sangre noble y los privilegios devenidos de esta supuesta superioridad. Tiempo después, cuando ella y Agin se volvieron los respectivos patriarcas de cada una de sus familias, la relación entre ambas familias pareció mejorar, pero solo ella había decidido creer aquella falacia. Al final todo cayó por su propio peso y Agin terminó revelando sus verdaderos sentimientos. La detestaba tanto, por eso al final terminó quitándole la vida. Altair, sin pensarlo demasiado, decidió decirle a su padre que ella había visto a Agin Starrott en sus sueños. Rowan Chernobyl empezó a preocuparse en extremo al conocer aquello. Solo en ese momento Altair se dio cuenta. En realidad, ella, aún siendo una niña, no pudo conocer la existencia de Agin. Aquello era imposible, pues el propio padre de Agin odiaba la existencia de su hijo. Por eso, lo condenó a vivir en el encierro. Su padre malinterpretó aquella situación. Seguramente el hijo de Starrott era un demonio de los sueños. Con desasosiego, el padre de Altair la tomó en brazos. Sin importarle la expresión sorprendida de su hija, Rowan le prometió a Altair solucionar aquel problema. El hijo de Starrott jamás volvería a presentarse en sus sueños, y cargándola prefirió llevarla a los jardines. Allí degustarían los snacks favoritos de Altair. Al sentarse en aquel jardín, Altair recuperó sus recuerdos infantiles. El riquísimo aroma del té del sur, el aroma de las galletas recién horneadas. Todo era perfecto. Rowan quiso saber si a Altair le habían gustado sus últimos regalos. Altair no recordaba aquellos regalos. No obstante, le mencionó a su padre que todo lo que le diera la hacía muy feliz. Rowan miró a Altair con suspicacia. Sus palabras eran ciertas, pero ella aún no había abierto la muñeca ni tampoco los vestidos. Él creía que a Altair no le gustaban aquellas cosas. Altair esbozó una sonrisa llena de felicidad y dicha, contradiciendo a su padre. En realidad, a ella le gustaban también esas cosas. Todos los regalos de su padre eran de su agrado. Rowan miró por un momento absorto a su pequeña hija y le agradeció. Él conocía perfectamente a su pequeña niña. A ella no le agradaban esas cosas, pero al parecer por fin había madurado. Ahora era capaz de ver su profundo afecto. Los padres casi nunca se dan cuenta del rápido crecimiento de sus hijos. Para el Cisne de Avon, William Shakespeare, el dramaturgo británico, solo existía un camino para lograr la madurez: aceptar y aprender de los golpes de la vida. Rowan no lo sabía, pero su pequeña hija Altair pasó por duros golpes en su vida pasada. Obviamente, ella había madurado. Por eso, Altair ahora era capaz de apreciar cada momento con intensidad. Y con fijeza miró los ojos de su padre. Rowan no entendió a Altair. ¿Por qué aquella pequeña niña estaría apreciando tanto sus ojos? Él no lo sabía, pero para Altair ya era un gran regalo divino volver a verlo. Altair prefirió cambiar de tema. Ella deseaba conocer la situación actual de los inmigrantes de Gehenna. Altair propuso crear un grupo militar de élite para contener los ataques de los inmigrantes de Gehenna. Rowan se enojó profundamente al escuchar las palabras de Altair. Seguramente el culpable de aquello era el hijo de Arsène Starrott, ese niño demoníaco.
Altair detuvo las especulaciones de su padre. Rowan lo miró estupefacto. Altair se excusó alegando haber obtenido tales conocimientos sobre la inmigración en un libro, en el cual se representaban los tonos y las posturas de los caballeros. Para evitar más sospechas, Altair le comentó a su padre Rowan que luego de leer este libro lo había quemado. Rowan no terminó de creerle del todo a su hija. Altair, por otro lado, se sentía muy confundida. Ella no sabía cómo comunicarse con su padre. Hace muchos años ella no hacía aquello. Puesto que Altair quería aprender el manejo de la espada, su padre le presentó una lista con los candidatos para ser sus maestros de esgrima. Al revisar la lista se percató de que ella con facilidad vencería a cualquiera de esos caballeros. Entonces se le ocurrió una idea. Ella deseaba aprender el manejo de la espada del propio conde Starrott. Rowan se molestó al escuchar aquello. Altair se sentía profundamente agobiada. Una vez más vería a Arsène Starrott. En su vida pasada, el año en el que ella tomó el mando del ducado, murió Arsène Starrott. Rowan se negó a aceptar el pedido de su hija, y Altair se vio obligada a elegir entre los candidatos de aquella lista. Altair lo decidió. Día con día, ella iría poniendo a prueba a esos caballeros e iría demostrando su valor. Así su padre se vería en la obligación de aceptar su pedido. Tiempo después, Altair, sentada, analizó con suma cautela todo lo sucedido. Sus manos ya no tenían callos. Ella no podía actuar de forma ingenua. No, ella debía escribir y ordenar la información. De esa manera estaría preparada para los eventos futuros. La muerte de su padre, la invasión demoníaca, la guerra que devino de aquello, y la traición y el posterior despertar demoníaco de Agin. Al final de su vida pasada, ella intentó retractarse de ciertos actos que llevó a cabo. No obstante, no pudo hacerlo, y su vida no le dejó nada más que lamentos. ¿En esta ocasión sería de la misma manera? No lo sabía. De cualquier forma, quien la había hecho viajar en el tiempo claramente le estaba probando. Era un momento tan crítico de su vida. Sí, aquello era un juego. ¿Quién lo planteaba? ¿Acaso era Agin Starrott? Pero todo esto no tenía sentido. Comúnmente los demonios seducían y corrompían las almas de los humanos, o si no, firmaban contratos con las almas humanas para después arrebatar esas almas. Recordó el debut social de Agin. Aquello fue en el cumpleaños de la 7ª princesa. Para eso aún faltaban 5 años. Ahora ella tenía 12 años, entonces él debía tener 10 años. Existía un lapso de tiempo. Ella podría cambiar el destino de Agin. En aquel entonces, según los rumores, Agin Starrott podía hechizar a las personas. Antes de su debut, ¿él ya era capaz de controlar las habilidades demoníacas? ¿O aún no era capaz? No, ella debía conocer su estado actual, sus problemas. Solo de esa manera ella podría ayudar a Agin a controlar su naturaleza demoníaca. Si Arsène Starrott se convertía en su maestro, ella podría volver a ver a Agin. Al mismo tiempo se dio cuenta, dentro de un año su padre moriría. En su vida pasada, su padre perdió la vida en un accidente muy simple. Para los investigadores, aquel hecho fue un incidente. Pero Altair jamás creyó eso, no. Su padre había sido asesinado. No tuvo cómo probar aquello. Ella era solo una niña. Con todo su ser, lloró la pérdida de su padre. Mucha gente avariciosa se le acercó. Todos querían obtener algo. La creían una niña ingenua y tonta. Pero ella con frialdad demostró sus talentos y tomó el poderío del ducado. En los años posteriores, ella no tuvo tiempo, jamás pudo investigar de forma minuciosa la muerte de su padre. Lamentaba mucho eso. Ahora ella protegería a su padre. Para el escritor mexicano Amado Nervo, cada uno debía amar como podía, a quien podía, todo lo que pudiera y no interesarle la finalidad del amor. En su segunda vida, Altair Chernobog intentaría amar sinceramente a los demás y proteger a sus seres queridos.
En esta ocasión ella no lamentaría nada. A la mañana siguiente en el ducado de Chernobog, el instructor de Altair Chernobog se encontró siendo el alumno. Él no entendía cómo una pequeña niña como Altair estaba enseñándole. Al mismo tiempo, Rowan Chernobog, al ver el fuerte ataque de su hija hacia su mejor caballero, comprendió la verdad de las palabras de su hija. Acercándose a su pequeña hija, Rowan Chernobog le preguntó de dónde ella había aprendido aquellas técnicas. Altair le hizo una contrapregunta a su padre. Él ahora la creía lo suficientemente valiosa como para ser la alumna del conde Starrot. Mientras tanto, el pobre caballero miraba con terror a Altair. Rowan Chernobog tomó una decisión. Él llevaría a Altair al condado de Starrot. Altair estaba realmente apenada, su padre estaba enfurecido, seguramente castigaría a todos los soldados de Chernobog. Y así fue como en muy poco tiempo, tanto Rowan Chernobog como Altair llegaron hasta la mansión de Starrot. Allí fueron recibidos por el padre de Ajín, el conde de Starrot. Ha llegado su excelencia, el duque de Chernobog. ¿Tuvo alguna dificultad al llegar hasta aquí? El conde de Starrot era un hombre apuesto de cabellos negros y ojos dorados. Rowan Chernobog en realidad no deseaba verlo, pero estaba allí por la voluntad de su hija. Arsène Starrot invitó tanto a Rowan como a su hija Altair a ingresar a la mansión Starrot. Con profunda irritación, Rowan pudo ver cómo su pequeña hija Altair miraba con profunda admiración a su enemigo, el conde Starrot. Altair admiraba sinceramente al conde de Starrot. Él era un espadachín muy conocido en todo el imperio. Sería un verdadero honor para ella tener un duelo con el conde de Starrot. Al ingresar a la sala principal de la mansión Starrot, uno podía ver todo un estilo basado en la caballería. A Altair le complació mucho ver aquello. El duque Rowan Chernobog de forma rápida le lanzó una puya al conde Starrot. De forma irónica le preguntó a qué se estaba dedicando para poder lograr sobrevivir. Después de todo, en las últimas semanas no se habían presentado invasiones. Altair entendió la sátira en las palabras de su padre. Claramente estaba acusando al conde de Starrot de no tener un trabajo acorde y haberlo conseguido solo gracias a tener ciertas relaciones con la familia imperial. El conde de Starrot le respondió a Rowan con una sonrisa. Tal vez él pudiera sugerirle algún pasatiempo adecuado. Después de todo, los Chernobog protegían los territorios internos del imperio, ¿no? Molesto pero con una sonrisa en sus labios, Rowan le preguntó al conde de Starrot por su hijo, haciendo gala frente a él de la excelente educación brindada por él a su hija. Extrañamente, Altair pudo escuchar los pensamientos más profundos de su padre. Claramente él despreciaba profundamente al conde de Starrot por haber obtenido todo lo que tenía solo por tener el favor de la familia imperial. Justamente cuando Rowan estuvo a punto de hablar sobre la inmersión de Ajín Starrot en los sueños de su hija, Altair lo interrumpió, pidiéndole de forma rápida al conde de Starrot convertirse en su maestro de esgrima. Rowan miró con profunda molestia a su hija. A Altair no le interesó ser castigada después. Para ella lo más importante en ese momento era lograr entrar a la residencia del conde. Finalmente, al poner una expresión adorable, logró convencer a su padre. Arsène Starrot no entendió muy bien lo que pasaba entre el padre y la hija, por lo cual solicitó una explicación. Altair con decisión se acercó a él, desenvainó su espada y la alzó, en señal de fidelidad hacia un maestro. Al mismo tiempo le pedía un duelo. El conde miró a Altair con una sonrisa burlona. Él aceptaría su pedido. Jamás vio a un Chernobog actuar de esa forma. No obstante, ellos deberían dirigirse a un lugar más adecuado para llevar a cabo aquel duelo. Incluso los soldados se sorprendieron al ver la pericia de Altair. Ella no era una principiante, actuó de forma rauda, veloz y audaz para lograr atacar al conde de Starrot. El conde de Starrot quiso saber quién le había enseñado aquellos movimientos a Altair.
Altair alegó ser autodidacta y haberlos aprendido por sí misma. Esa era la única opción creíble. Después de todo, Arsène Estarrot estaba seguro, el padre de Altair no tenía aquellas habilidades. Rowan, con profundo estupor, se preguntó por qué su hija era tan fuerte. Muchos de los movimientos del conde de Estarrot y Altair eran demasiado rápidos, ni siquiera los soldados eran capaces de percibirlos. El duelo terminó con un empate, ninguno de los dos fue capaz de vencer. No obstante, instantes después, la espada de Altair se destruyó. Eso había sucedido porque el cuerpo de Altair aún carecía de fuerza y la espada había reemplazado aquella falta de fuerza. Altair, avergonzada, le pidió al conde de Estarrot una nueva oportunidad. Ella traería una mejor espada y ahora sí lograría desenvolverse mejor en el duelo. El conde la miró con una sonrisa, expresándole que eso era todo por hoy. Altair lo miró con una sonrisa. Entonces eso significaba que ella era ahora uno de sus discípulos. El conde de Estarrot ya había aceptado a Altair, empero hacía falta saber la opinión del padre de Altair, y con eso el conde de Estarrot se apresuró a salir, seguido por sus soldados. El padre de Altair se sentía profundamente agobiado, al parecer no conocía a su propia hija. Hasta hace pocos días ella ni tan siquiera podía agarrar bien la espada, y ahora era una gran maestra. Altair no supo cómo explicarle a su padre la verdad. ¿Qué decirle? ¿Ajín Estarrot me va a traicionar? No podía decirle eso. Seguramente su padre inmediatamente trataría de apresar a Ajín. Por eso prefirió decirle a su padre que ella había estado practicando en secreto. Su meta era vencer en algún momento al conde de Estarrot y de esa manera volver más fuerte al ducado. Rowan Chernobog no conocía los pensamientos de su pequeña hija, pero ellos no deberían hablar allí. Él preferiría hablar en otro lugar con ella. Ya en el carruaje, la atmósfera entre el padre de Altair y ella no era para nada buena. Ambos se sentían profundamente incómodos. Rowan Chernobog prefirió sincerarse con su hija y le comentó sobre el pasado. Alguna vez aquellas tierras fueron gobernadas por el emperador Alzeta II. Aquel hombre estaba enloquecido por la sangre humana. Por eso le había quitado la vida a su propia madre y a sus hermanas. Incluso los niños contaban historias acerca de la cruenta naturaleza de aquel emperador. Aquellos hechos habían tenido lugar hace alrededor de 100 años. En ese entonces el pueblo dejó de confiar en la realeza y el duque de Chernobog de ese entonces tomó el liderazgo de la aristocracia y también del imperio. Él promulgó leyes igualitarias para todos los ciudadanos del imperio y evitó un derramamiento de sangre mucho mayor. Aquel ancestro de los Chernobog fue llamado Rey Rapadín. Tiempo después, obviamente, el poder volvió a ser ejercido por la familia imperial. No obstante, muchos aristócratas no pudieron olvidar los abusos cometidos por la familia imperial y ellos prefirieron seguir a los Chernobog. Por eso Rapadín II, el príncipe heredero de ese momento, acusó a la familia Chernobog de estar cometiendo traición. Aquel conflicto solo pudo solucionarse gracias al matrimonio entre el heredero de la casa de Chernobog y la hija del emperador. Fruto de ese matrimonio había nacido Altair Chernobog. Pese a todos los esfuerzos de la familia Chernobog, aún así el príncipe heredero Rapadín II sobornó al conde Estarrot para lograr asesinar al padre de Altair. Altair entró en desesperación al saber aquello. Ella jamás supo de eso en su anterior vida. Para el ensayista español Miguel de Unamuno, el silencio era 1000 veces peor que la mentira. El padre de Altair había intentado esconderle aquellas cosas en un intento desesperado por proteger a su querida hija Altair. No obstante, no se dio cuenta de que al mismo tiempo la volvía mucho más débil. Altair lo entendió todo. En su vida pasada, ella jamás comprendió del todo a quienes la rodeaban. Rowan también le reveló a su pequeña hija que en realidad su madre, Hilena, había sido envenenada. Altair sintió un sofoco profundo. Sí, su alma estaba cayendo en un abismo. Todos le habían dicho: tu madre murió por estar enferma y tu padre perdió la vida en un accidente. Ella se vio obligada a creer aquello, a luchar por ser la heredera, a no ver hacia atrás. Lo sintió, su alma se estaba partiendo en pedazos.
recordó sus años de soledad. Todos le habían mentido, solo la habían utilizado, estaba claro. Ella había sido un peón. ¿Y Agin Starrott? ¿Él sabía la verdad? Rowan Chernobog no podía confiarle a su tan querida hija Altair al conde de Starrott. La familia Starrott había estado apoyando a la familia imperial desde los tiempos de Alceta II. Altair siempre debería recordarlo. Ella era la única heredera de la casa de Chernobog, su única hija. Ya bajando del carruaje, Rowan deseó disculparse con su pequeña hija Altair. En realidad él no deseaba contarle aquellos hechos tan sórdidos. Él debería solucionar aquellos problemas. Altair salió de forma rápida del carruaje y alcanzó a su padre. Tomando sus manos, le agradeció sinceramente su confianza. A él le debió ser muy difícil revelarle aquellas cosas. Mientras ingresaban a la mansión Chernobog, Altair miró con detenimiento a los sirvientes. Dentro de ellos, ¿quiénes serían los espías de palacio? ¿Cuántos planes más en contra de la familia de Chernobog habrían ejecutado? Ya en su cuarto, Altair recordó todos los hechos con sumo cuidado. En su vida pasada, el emperador lamentó profundamente la pérdida del gran duque de Chernobog por un supuesto accidente incidental. No obstante, ella, la heredera de Chernobog, era aún muy inmadura. Sí, ella debía comprometerse. ¿Y por qué no hacerlo con el príncipe heredero? Altair se vio obligada a aceptar aquel compromiso. Para empezar, ella nunca pudo negarse. Pero ahora llegó a comprender algo más. En realidad, los herederos de Chernobog estaban destinados a comprometerse con los hijos de la familia imperial. De esa manera, el emperador siempre tendría control sobre la poderosa familia de Chernobog. Ya sin la existencia de una oposición, el emperador podría realizar su voluntad. Sin conocer del todo los verdaderos motivos políticos del emperador, ella junto con Agin habían ido a las guerras. Ellos habían sido los peones del emperador. La razón por la cual no se convirtió en emperatriz era simple. Al emperador le convenía convertirla en la gran duquesa de Chernobog para mandarla a las guerras. Pero en esta ocasión todo cambiaría. Ella nunca volvería a ser el peón dentro de un juego de ajedrez. Al siguiente día, mientras Altair practicaba con su espada, su padre vino a verla porque el duque de Starrott ya le había comunicado a la familia imperial sobre las lecciones de esgrima, y el príncipe heredero había enviado un requerimiento, pues él deseaba ver en persona aquellas clases de esgrima. Arsène Starrott, el conde, con facilidad aceptó el pedido. Rowan, por otro lado, en realidad no deseaba aceptarlo, pero se encontraba en una encrucijada. No podía oponerse a la voluntad de la familia real. Si lo hiciera, se podría considerar un acto de rebelión. Altair conocía perfectamente las preocupaciones de su padre, pero ella estaba muy feliz. Por fin había logrado penetrar las puertas de la mansión Starrott y podría llegar a conocer a Agin. Para Sun Tzu debías mantener a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Para Altair era absolutamente necesario. Debía acercarse al conde de Starrott. Solo conociendo de cerca sus habilidades podría saber cómo vencerlo. Además, ella necesitaba cambiar el destino de Agin. Por eso, con dicha, aceptó el requerimiento del príncipe. Rowan no deseaba mandar a su hija, pero él haría todo lo posible para asegurar el bienestar de Altair. Él sería capaz de enfrentarse a la familia imperial por Altair. Altair, por otro lado, estaba segura. Ella no sería fácilmente vencida por el conde de Starrott. Rowan acarició con cariño la cabeza de su pequeña hija. Él confiaba totalmente en ella. Sí, seguramente Altair lograría romper algunas costillas en el cuerpo del conde de Starrott. Con una sonrisa, Altair le prometió a su padre cumplir con sus expectativas. 2 días después, Rowan llevó a Altair a la mansión Starrott. Allí Altair fue llevada hasta el campo de entrenamiento. Vio con profunda admiración a los caballeros mientras estos se entrenaban. Arsène Starrott una vez más se sorprendió de la profunda mirada de aquella niña. Al escuchar la voz del conde, Altair se sorprendió profundamente, y luego al ver su rostro,
Sintió una ira profunda. Aquel hombre había encerrado a su propio hijo. Además, había intentado matar a su padre. Ella debía ser paciente, lo sabía, pero tal vez sería lo mejor en ese momento quitarle la vida a aquel hombre. No obstante, fueron interrumpidos por el príncipe heredero, Terence Lecrechet. Altair conocía perfectamente a aquel joven. Después de todo, él había sido su cruel maestro. Se vio obligada a firmar una alianza con él. Por instinto, Altair se arrodilló y dijo: Oh Kerda, iluminar al imperio con tus designios es una promesa de gloria. Claramente era la voz de una niña, pero al mismo tiempo era una voz tan decisiva. El príncipe heredero se sorprendió al escucharla. Jamás esperó ese tipo de saludo de parte de su querida prima. ¿Pero acaso estaba ella llamándolo maestro? ¿Qué pasaría si el emperador se enterara? ¿Ella estaría bien? Altair entró en pánico. Al príncipe heredero aquello le pareció increíble. ¿Cómo pudo una niña de 12 años hablar en el lenguaje antiguo? Profundamente agobiada, Altair solo pudo apreciar su generosidad. El príncipe heredero miró a Altair pensativo. Al parecer su querida prima había cambiado mucho. Él deseaba hablar un poco más con Altair, pero lo mejor sería ya dar inicio a la clase de esgrima. Pronto se dio inicio al duelo. El príncipe heredero se sorprendió al ver las habilidades de Altair. Incluso con un contrato demoníaco, una niña como Altair jamás llegaría a obtener aquellas habilidades. ¿Cómo llegó a estar en ese nivel? El conde de Starrot también estaba estupefacto. ¿Cómo pudo esa niña tener un movimiento único? Estaba lleno de habilidades. Obviamente era una niña muy talentosa. Altair bromeó con el conde. Su movimiento único sería capaz de vencer al gran halcón. Con el gran halcón, obviamente aquella niña hacía referencia a él, ¿no? El líder de la casa Starrot. Empero Altair Chernobog aún tenía un largo camino por recorrer antes de lograr vencerlo, y con eso en mente le dio un fuerte y raudo ataque a Altair. Altair se sentía profundamente desilusionada. Si ella tuviera más edad, más fuerza en los músculos, sí, ella lograría vencerlo. Altair perdió su postura de lucha, y el duque aprovechó ese momento para lograr vencerla, y hundió su espada en la pared. El conde de Starrot miró sorprendido a Altair Chernobog. ¿Cómo pudo ella ser una persona tan honesta y directa? ¿Era realmente una Chernobog? Al parecer, Rowan había convertido a su hija en una simple marioneta. Altair se sintió profundamente insultada. ¿A qué hacía referencia el conde? Arsène Starrot no le respondió. De cualquier forma, su discípula debía ganar fuerza física. Después de aquello, él decidió retirarse. Enojada, Altair decidió detenerlo. Ella deseaba saber el significado de sus palabras. En su vida pasada, ella siempre prefirió el silencio. No volvería a cometer el mismo error. El conde se burló de ella. En realidad él solo le estaba enseñando esgrima, no política. Altair empezó a mostrar su verdadera aura. Entonces ella misma vencería al conde, pero obtendría las respuestas a sus preguntas. El conde le pidió a Altair esperar un momento. El príncipe heredero, ya cansado, prefirió detener aquel enfrentamiento. El maestro y la alumna deberían arreglar sus problemas. El conde inmediatamente se disculpó. El príncipe heredero deseaba realizarle muchas preguntas a su querida prima, pero aquel no era el momento indicado. Él preferiría invitarla a palacio. Por supuesto, aquella visita no debería llamar la atención del emperador, ¿no? Posteriormente, el príncipe heredero decidió tener una conversación con el conde de Starrot. Aún molesta, Altair le solicitó al jefe adjunto del ejército Starrot, Charon, enseñarle las técnicas básicas del entrenamiento físico. Él no debería subestimarla solo por ser demasiado joven. Charon miró con terror a Altair. Él jamás se atrevería a subestimarla. Tiempo después, Charon le sugirió a Altair tomar un descanso. Ella tomó en cuenta su sugerencia. Altair fue llevada hasta una habitación para que allí pudiera tomar un baño. Ella estaba siendo vigilada
por la sirvienta y también por 2 soldados que se encontraban apostados afuera de aquel cuarto. Altair en ese momento decidió caminar de puntillas y de esa manera lograr fingir una caída. La sirvienta corrió hacia ella intentando evitar la caída y Altair aprovechó ese momento para golpear la nuca de aquella sirvienta y dejarla inconsciente. Con rapidez llevó a la sirvienta hacia el sofá y dio inicio a su plan. Se bañó y vistió y con frialdad llamó a Sin Nombre. Pronto apareció una sombra. Sin Nombre, así se llamaban los espías de la más alta alcurnia de los Chernobog. Ellos solo se comunicaban con los líderes de la familia Chernobog. Sin Nombre guió a Altair hacia el palacio externo. Para sorpresa de Altair, Sin Nombre la guió hacia la mansión principal de los Sestaroth. Posteriormente la guió hacia un pasaje interno secreto. Altair le solicitó a su espía vigilar al conde, y así se adentró a aquel pasaje. Luego de pasar por muchas dificultades, por fin llegó a ver el palacio exterior. Era un lugar francamente brillante e impresionante, lleno de jardines y fuentes. Mientras caminaba pudo ver un pequeño niño sentado. Al acercarse a él pudo darse cuenta, era Hin Starroth. Ella le preguntó qué estaba haciendo. El niño molesto y asustado respondió: ¿Quién eres tú? Al verlo, Altair se preguntó si aquel pequeño y delicado niño era realmente Hin Starroth. Solo tenía 10 años. Al verlo actuar de forma tan cautelosa, era similar a ver un pequeño conejo asustado. Ella se disculpó y se presentó. Al escuchar sus nombres, Hin lo dedujo. Aquella niña era una princesa. Altair confirmó las sospechas del pequeño Hin, pero al mismo tiempo le dio el permiso para llamarla simplemente Altair. Hin aún así la miró pensativo. ¿Cuáles serían los motivos ulteriores de aquella niña? Altair se acercó al pequeño Hin y le reveló que para lograr verlo ella había engañado a su padre. Ella había trabajado muy duro para llegar hasta allí. El pequeño la miró sumamente confundido. Entonces aquella niña no conocía su verdadera identidad. Si ella supiera quién era él, ella jamás iría a verlo. Al ver la desolación en el pequeño rostro de Hin, Altair se acercó a él con seguridad. No, ella lo conocía perfectamente. Él era un demonio. En esta ocasión, ellos deberían iniciar su relación con un buen pie. Ella siempre lo respetaría y desde ahora lo aceptaría tal y como era. Para sorpresa de Altair, el pequeño Hin se mostró realmente ofendido al escuchar aquellas palabras y enojado le lanzó sus guantes y desafió a Altair a un duelo. Ella aceptó. Si lograba ganar, el pequeño Hin debería de revelarle las razones por las cuales se comportaba de ese modo. En su vida pasada, Hin le pidió de forma específica que ella aceptara su naturaleza demoníaca. Altair le otorgó a Hin el beneficio de dar el primer ataque. El pequeño niño con frialdad repuso: ¿Realmente? Entonces yo no voy a rechazarlo. Y atacó con fuerza y decisión a Altair. Ella lo miró aterrorizada. El poder del pequeño Hin emanaba de su propio cuerpo. Empero ella ganaría aquel enfrentamiento. Después de todo, ella tenía mucha mayor experiencia en el combate. Evitaría su ataque y su posterior contraataque, dando ella su ataque final. Para su sorpresa, Hin pudo evitar su ataque y corrió hasta lograr posicionarse detrás suyo, para con un salto darle un ataque final. Altair pudo sentir una vez más la fuerte presencia de Hin, pero logró detener el ataque del pequeño niño. ¿Por qué estaba aquel niño tan excitado? ¿Él creía que ella lo iba a amenazar por conocer su verdadera naturaleza? No sabía cómo aclarar aquel malentendido. Por otro lado, el pequeño niño se sentía terriblemente frustrado y decidió atacar una vez más a Altair. Sin embargo, él no pudo vencer a su contrincante. Después de todo, él aún tenía muchas debilidades. Ambos volvieron a chocar sus espadas, pero en esta ocasión Hin mostró su verdadera aura.
La fuerza de su aura era abrumadora. Por eso con rapidez rompió la espada de Altair. Ella miró a aquel pequeño niño agobiada y sorprendida. Con solo 10 años, Ajin Starrot ya se había convertido en un gran maestro. ¿Ella debía alcanzar su nivel? ¿De esa manera todo el futuro cambiaría? El pequeño niño aún no lo sabía, pero él ya era un gran maestro. Y si no lograba manejar de forma adecuada sus poderes, eso podría llegar a ser muy peligroso. Aquel pequeño demonio ya era acusado por toda la sociedad, pero nadie se había ocupado de darle un poco de comprensión. Aquel pequeño necesitaba aprender a controlar sus poderes. Por eso le preguntó quién era su maestro. Ella necesitaba hablar con él. Ajin, avergonzado, volteó su pequeña cabecita. A él jamás nadie le había enseñado nada. Altair lo miró ilusionada. Entonces, ¿él había aprendido todo eso por sí mismo? Para Ajin aquello no era muy sorprendente. Al fin y al cabo, él era un demonio, ¿no? Altair estuvo de acuerdo con su opinión. No conocía muy bien las habilidades demoníacas, pero así debía ser, ¿no? El pequeño Ajin intentó decirle algo a Altair, sin embargo, ella no lo escuchó. El pequeño, sumamente molesto y alzando la voz, expresó: ¡Yo no soy un demonio! Altair lo miró estupefacta. ¿Que acaso aquel pequeño niño no conocía su verdadera naturaleza? Para Ajin, la expresión poco complacida en el rostro de Altair seguro se debía a que ella no le creía. Seguramente sintió terror al ver sus ojos rubíes. Al ver el rostro de aquel pequeño niño tan de cerca, ella quedó fascinada. Ajin no era alguien terrorífico, no, en realidad ella no podía verlo a los ojos, porque aquel niño era tan lindo. Ella no podía expresarle sus razones. Tal vez una vez más lo arruinó todo. Había sucedido de la misma forma en su vida pasada. Bastó con que viera por una sola vez aquellos demoníacos ojos rojos para sentirse fascinada, atónita. Pese a no desearlo, una vez más se encontraba bajo el hechizo de Ajin Starrot. Intentando cambiar aquella situación con desesperación, tomó a Ajin por los hombros. Una vez más todo fue incorrecto, pero él estaba bien, ¿no? Ajin repuso una vez más ser un ser humano. Y volteando su cabecita con vergüenza, tuvo que admitir que el resto de gente tendía a evitarlo. Sí, eso sucedía porque eran unos tontos y débiles. Solo su padre y ella, Altair, se acercaban a él. Altair deseaba ver el bellísimo rostro de Ajin. Aquel pequeño nunca sabría cuánto ella había añorado volver a verlo a los ojos, ver a su alma gemela una vez más. Por solo un instante, eso la hacía tan feliz. Para sorpresa de Ajin, la pequeña Altair empezó a llorar. En ese momento se vieron interrumpidos por Sin Nombre. Él le pidió a su señora retornar, puesto que la reunión entre el príncipe heredero y el conde había finalizado. El pequeño Ajin fue capaz de ver a Sin Nombre y deseó conocer la identidad de aquella sombra. Sin Nombre tembló en presencia del pequeño Ajin. Altair prefirió despedirse de Ajin. El pequeño la miró extasiado. Era tan bonita, tenía cabellos rubios, ojos azules. Ella le llevaba unos años, pero a él eso no le importaba. Él lo entendía, ella ya debía irse. Ajin le prometió a Altair no revelarle a nadie sus capacidades para romper auras. Solo podía comentárselo a su padre. Y sobre la presencia de Altair allí, Ajin no debería decírselo a absolutamente nadie. El pequeño agobiado no entendió por qué él no podía hablar sobre la visita de Altair. Ella se lo explicó. Si él se lo decía a alguien, ella jamás podría volver. Desesperado, Ajin juró nunca hablar sobre eso. No obstante, él quería saber cuándo volvería ella. Altair no sabía cuándo volvería ella a ver a Ajin, empero ella intentaría verlo lo más pronto posible. Y así, con una dulce sonrisa, ella se despidió de aquel niño. Ajin se quedó en aquel lugar exasperado. Su mundo una vez más cayó en un abismo. Si ella podía ir, él esperaría, ¿no?
Al volver a la mansión principal, Altair regañó a la sirvienta, y como su padre con urgencia requirió verla, ella estaba en la obligación de volver a la mansión Chernobog. Antes de retirarse, fue al estudio del conde Starrot. Él le dio buenas noticias a Altair. El príncipe heredero quería ver otra lección de esgrima dentro de 2 días. Ella le prometió al conde mejorar su rendimiento. El conde puso en duda las palabras de Altair. Después de todo, su espada estaba rota. Altair miró anonadada al conde. ¿Cómo pudo saber aquello? Pero ella no debía sentirse mortificada. Por eso solo le aclaró que su espada se rompió en el entrenamiento posterior al duelo. Arsène Starrot estaba un poco confundido. ¿Cómo pudo Rowan Chernobog no comprarle a su hija una espada adecuada? ¿Acaso no conocía la importancia de la espada para un caballero? Altair se sintió profundamente enojada al escuchar al conde. Aun si su padre hubiera cometido un error, él no tenía ningún derecho a hablar así de él. En medio de la furibunda réplica de Altair, el conde le solicitó desde ese momento empezar a llamarlo señor. Después de eso, Altair, aún irritada, se retiró. Al llegar a la mansión Chernobog, Altair corrió a abrazar a su padre. Rowan vio con verdadera dicha a su hija. Afortunadamente, ella estaba bien. Además, él había preparado un precioso regalo para ella. Altair, con profunda emoción en los ojos y un sentimiento de incredulidad, pudo ver una espada magnífica. Con verdadero regocijo le agradeció a su padre. Mientras ambos caminaban por los jardines de la mansión de Chernobog, agobiado, Rowan le comentó a su pequeña hija que en los últimos días la 7ª princesa le había enviado una carta invitándola al salón imperial. Y así terminamos esta parte, donde pudimos ver la trágica vida de Altair, su muerte y su posterior alocado viaje en el tiempo. ¿Logrará en esta ocasión dejar de ser un peón en los planes del emperador? Algunas curiosidades son: el apellido Chernobog deviene de 2 términos eslavos, Cherny, que significa negro oscuro, y Bog, que significa Dios. Por tanto, Chernobog significa Dios de la oscuridad. Esto es una sátira creada por el autor del manga para darnos a entender que Altair no es del todo buena. 2. El nombre de Altair proviene del árabe Atayu, que significa pájaro volador. Es un nombre que evoca movimiento, libertad, cambio. Se basa en la estrella brillante y prominente que es Altair, en la constelación del águila. 3. Cuando Altair y Ajin se enfrentan, quien le alcanza la espada a Altair es sin nombre. Podemos no notarlo, pero está presente allí. Para finalizar, queríamos recomendarles la novela china Derailment, o también llamado en español Fuera de Carril. En esta novela, al igual que en muchos mangas, se exploran los viajes temporales y espaciales. La trama se encuentra basada en el libro del mismo nombre, Derailment, escrita por Priest. Si están buscando una novela llena de pasiones e intrigas, les recomendamos verla. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo y a que actives la campanita de notificaciones para que siempre sepas sobre tus mangas favoritos. Muchas gracias, y si te ha gustado este video, danos un like.